en esta computadora. Bien, los fundamentos teóricos en la mecánica de suelos. En esta práctica prácticamente, bueno, consta de que en la práctica 1 de dar la conceptualización e irse al campo para hacer un muestreo. Para ello debemos establecer algunos aspectos. El laboratorio de suelos obviamente es una experiencia que debemos trabajarla en laboratorio. 2 años la hemos trabajado en presencia virtual, lamentablemente no es lo mismo. Ahora podemos hacerlo presencial y ya van a ver que es otra la forma de educación que debemos tener. Bien, el laboratorio de suelos, obviamente, así vamos a estar nosotros seguramente el otro lunes, extrayendo muestras, sacando de un lado, entonces, eso es lo que vamos a hacer, ir a traer suelo, ¿no? Entonces, la búsqueda de los suelos en todos los aspectos. Lo primero que vamos a poner aquí es el concepto de suelo. Es un material suelto, terroso, compuesto por piedra, gravas, guijarros, arena, limo, arcilla y turba vegetal, que pueden estar solos en grupos o todos juntos. Bueno, como ustedes ya saben leer, yo se los he leído también. Sin embargo, ¿qué significa lo que acabamos de expresar? Si ustedes se fijan, aquí tengo un pequeño camelloncito de suelo, y el suelo tiene partículas grandes y pequeñas. Las grandes siempre se acomodan cuando uno vacía así en forma de pirámide a este suelo. Las partículas grandes caen primero hacia abajo, se acomodan y poco a poco se van haciendo más pequeñas y al final en la cima se encuentran las pequeñas, las partículas más pequeñas. Eso es lo que sucede originalmente cuando trabajamos en el campo. Pareciera no decirnos mucho esa figura, pero sí nos dice mucho. Porque si yo agarro este camellón, lo hacemos gigante, por decir de unos 10 metros de alto, y después voy a muestrear seguramente el grueso, ya no voy a muestrear el fino. Entonces no es representativa mi muestra. Tendría que recorrer todo este camino hasta la cima para sacar muestra y llevarla al laboratorio. Eso ocurre en las plantas de producción, de trituración de áridos. Entonces, bueno, aquí un camellón tiene este principio es muy importante, fíjense lo que les acabo de decir, ahí nomás ya hace una diferencia. Es un material suelto, dice, suelto, ¿por qué está suelto? Si yo agarro con la mano, puedo sacar esta partícula, de aquí arriba puedo sacar cualquier, pero todo esto es el suelo. No es la partícula, es un conjunto de partículas, pero dice es un material suelto terroso, compuesto ¿por qué? Por piedras, gravas, guijarros, arena, limo, arcilla y turba vegetal. Entonces, puede que sea, estos pueden estar solo, por ejemplo, si yo traigo solo grava, es suelo, pero solo es grava. Si traigo grava y arena, también es suelo, pero es grava y arena. Si traigo solo arcilla, es suelo. Entonces, pueden estar solos o en conjunto, eso es lo que quiere decir ese concepto, pueden estar solos en grupos o todos juntos. El suelo es así. Entonces, ¿cómo meterse en la cabeza que el suelo es todo este montón que se ve, es un material suelto y terroso? Entonces, eso es, no es suelo, no haya una partícula solita, esto es suelo, no es así, es una partícula de suelo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos establecer. Bueno, hay conceptos importantes, ¿no? Como para el suelo, y esta mañana les decía en la clase, dos conceptos muy importantes son la característica y la propiedad. Solo tiene características y propiedades, pero en realidad esos conceptos son generales, ¿no? O sea, para ustedes va a ser todo material que ustedes agarren va a tener características y propiedad. Todo lo que hagan va a tener características y propiedad. Hay una relevante discrepancia, no discrepancia, sino diferencia
en lo que significa característica. Por ejemplo, característica, vemos textura, es aquella cuestión que se puede percibir de inmediato, lo podemos oler, lo podemos tocar, por eso habla la textura, rugosidad, tamaño, el color, el olor y otros aspectos que podrían alimentarnos la vista o las sensaciones o esa situación. Esas son características, ¿no? Las propiedades son la humedad, la plasticidad, resistencia. Ahora, ¿qué es la humedad? El contenido de humedad se saca previo a hacer un procedimiento, un método de laboratorio para poder calcular un contenido de humedad. Entonces nosotros agarramos el suelo, está mojado, lo pesamos, lo secamos, lo pesamos, hacemos diferencias, vamos a tener la cantidad de agua, vamos a calcular un porcentaje de humedad. Ahora, ese valor de humedad puede ser alto, puede ser bajo, medio, va a ser variable. Involucra que esa propiedad es una variable. Eso significa que es una propiedad. Ese suelo tiene la propiedad de poder tener alta humedad, baja o media humedad. Lo propio va a pasar con la plasticidad, con la resistencia. Nosotros buscamos valores de resistencia altos, porque hay suelos que tienen valores bajos. Entonces, pero a cada uno de estos elementos de propiedades, humedad, propiedad, plasticidad, densidad, la consolidación, que las vamos a ir conociendo poco a poco en la mecánica de suelos. Cada una de estas, para obtener su valor, necesitamos hacer un procedimiento o un ensayo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la diferencia entre características y propiedades. Otro concepto importante es la desintegración mecánica y la desintegración química. Aquí hay algo que... Ahora ya se puede. Bien. La desintegración mecánica, que estaba ocultadito aquí arriba, bueno, son dos formas de desintegración que tiene la roca. Pero ¿quiénes son los que hacen desintegrar? Son los agentes atmosféricos, como ser el viento, la lluvia, el hielo, el temblor, las altas temperaturas, que con el pasar de los años la roca se va fragmentando, se va triturando sola. Se va a triturar hasta lo que vemos ahí a la derecha, que es piedra, grava y arena. Y esa es la roca con la cual nosotros nos vamos a encontrar. Antes roca grande y después partículas que en esto en general se llaman sedimentos. Bien, aquí ya tenemos los suelos. Cuando tenemos en esta ocasión así ya desintegrado, ya triturado a su mínima expresión, nosotros hablamos de suelo, son partículas, es un material suelto, terroso, compuesto por gravas, guijarros, etcétera, y etcétera. Pero sin embargo, la roca también tiene mineral adentro, aluminio, tiene algunos elementos que cuando tiene un contacto con el agua, lamentablemente ocurre una reacción química y esa reacción química va a hacer que se produzca un deterioro masivo. En este caso, vamos a tener la reacción química, un deterioro masivo, y a la derecha ustedes van a observar los limos y las arcillas, que tienen propiedades plásticas. Esa es la diferencia de un limo y una arcilla. La arcilla tiene propiedad plástica. A la arcilla nosotros le echamos agua y podemos manipularla como barro, podemos hacer figuras. Los artistas la utilizan mucho. Pero no podemos hacer lo mismo con la arena. La arena, no, echándole agua no vamos a poder, no tiene esa propiedad de plasticidad. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque sus orígenes también son diferentes. Entonces, hay dos formas de desintegración, la desintegración mecánica y la desintegración química. Sin embargo, puede ocurrir de que haya en los dos aspectos en una misma roca, o sea, la está mecánicamente destrozando a la roca, pero también está al mismo tiempo deteriorando por el efecto una reacción química. Cuando ocurren los dos fenómenos paralelamente, se llama meteorización. Entonces, esa es la meteorización. Una vez que tenemos eso, ya sabemos cómo se producen las rocas y podemos ver. Ahora, los suelos, este concepto también es importante. Hay suelos transportados y suelos no transportados.
¿Qué significa? Pero cuando se desintegra, ya sea en arcilla, por ejemplo, una arcilla es un suelo, es la partícula más finita que hay. Entonces, cuando desintegra, el viento viene y la lleva. Por eso, cuando vienen grandes ventarrones, levanta la tierra, el polvo y todo eso. Son partículas de suelo lo que está levantando. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Está ocurriendo un fenómeno de transportarlo al suelo de un lugar a otro. O el río cuando llega trae piedras, trae todo, entonces está transportando el suelo. Y a eso se llama el transporte de los suelos. Los suelos van cambiando de lugar, de un lugar a otro, son suelos transportados. Y así se va produciéndose, se produce su deterioro, su fraccionamiento, su desintegración, tanto mecánica como química, mientras se transporta. También vemos que hay suelos no transportados, que hay en la superficie terrestre, hay suelos que no han sido transportados, se han deteriorado, desintegrado en el mismo lugar. Esos son los famosos suelos lateríticos. También en algunos textos se los dispone con el nombre de suelos residuales. Eso significa que ese suelo ahí nomás no ha sufrido transporte. Bien, esos dos tipos de suelo. Los suelos transportados son los que nos determinan depósitos de suelo. ¿Qué significa? Porque si una partícula se traslada, lo transportan de un lugar a otro, y tal vez ahí ya no se vuelve a transportar, pero no va a ser la única partícula, y seguramente van a llegar más partículas y se va a acumular en un lugar y se va formando un depósito de suelo. Entonces, ese es el depósito de suelo. Entonces, y bueno, ahora, depende de quién lo ha transportado, se le asigna un depósito. Por ejemplo, si el viento ha sido el factor para transportar las partículas de suelo, ese depósito, y ha formado un depósito como las arenas del desierto y todo eso, si ha formado un depósito, ese depósito se llama depósito eólico. Eólico en honor al dios griego, eso de la mitología, los griegos eran capos para eso, al dios del viento, que se llamaba Eolo. Por eso se llama depósito eólico. El depósito glacial también, ¿no? Los suelos, las glaciaciones, la era del hielo ha cubierto de hielo casi todo el planeta. Y luego, mientras se va moviendo, el hielo se mueve por gravedad y mueve el suelo, entonces transporta el suelo. Y obviamente, esto se ve más en las cordilleras, este tipo de depósitos. Los depósitos aluviales son aquellos que han sido transportados por el agua directamente, los ríos, las quebradas, nos traen un aluvio, un depósito aluvial se llama. Y los depósitos coluviales son aquellos cerros, depósitos donde han sido transportados más por la gravedad. En las cordilleras también, los cerros van cayendo, van haciéndose ciertos derrumbes, y el sol se va depositando en el fondo. Entonces sus depósitos son coluviales. Es la mezcla de varios tipos de suelo. Esos son los 4 depósitos que se forman de acuerdo a los agentes de transporte del suelo. Tamaño del suelo. Bien. El suelo, en suelos nos manejamos con normas. Y hay 2 normas, la ASTO y la SUX. Las 2 normas son americanas. Si vemos a la izquierda de su cuadro, dice nombre de la organización, y abajito hay 2. En realidad hay muchas, pero nosotros solo usamos 2. La Asociación Americana de Transporte y Carreteras Estatales, ASTO. Esta norma de clasificar el suelo ha sido inventada para desarrollar la construcción de carreteras. Entonces era específica y bueno, no puede haber constructor de carreteras si no conoce esta norma. Pero más antes estaba la norma SUX, que se llama el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Esta norma en un principio era muy parecida, adoptada de la FAA, de las Fuerzas Armadas Americanas, que han desarrollado una norma para clasificar
aeropuertos, pistas, todo eso, ¿no? Y bueno, después se ha generalizado a la construcción. Bueno, al final de toda la historia, la primera norma es especialista para la construcción de carreteras y la segunda norma es bien orientada a la construcción de edificios en las ciudades. A la derecha, en el tamaño del grano, en milímetros, vemos una clasificación de 4 columnas: grava, arena, limo y arcilla, y al final eso es lo que estudiamos nosotros. Esos 4 elementos que pueden estar juntos, pueden estar unidos ambos o todos juntos. Bien, lo interesante es que ahí me da el tamaño. Ahora, si vemos nosotros la grava, dice 76.2 a 2 milímetros, me da un rango. Pero 76.2 son 3 pulgadas aproximadamente. Ustedes pueden medir con la regla 3 pulgadas. O sea, ¿qué quiere decir este cuadro? 76.2 es el tamaño máximo. Fíjense, la arena es más fina, de 2 milímetros a 0,075. El limo de 0,075 a 0,002. La arcilla menor a 0,002 milímetros. Si ustedes tratan de visualizar con la mano, juntando 0,002 milímetros, es casi imposible, ¿no ve? Bien, pero sí 76.2 milímetros, que equivale a 3 pulgadas. Bueno, cuando vayamos, hay un loco motoquero por afuera, cuando vayamos nosotros la próxima clase a muestrear, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a estar midiendo las piedritas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la mano, se hace un puño. Este puño, si ustedes se fijan, me están mirando a mí, tiene casi el espesor de 3 pulgadas. Entonces, piedra más grande que el puño de la mano no se trae directamente. Si ustedes agarran para medirlo, agarran un pedazo más así, es más grande que el puño de la mano, eso lo hacen a un lado, no van a traer, eso ya sería un tratamiento de rocas. Es por eso importante que aquí ustedes para la próxima clase, piedra más grande que el puño de la mano no se trae, se la hace a un lado, se la desecha. Vamos a traer el suelo que esté abajo del puño de la mano. Entonces, eso es clave para nosotros. Tanto la ASTO como la SUG tienen el mismo tamaño. Fíjense en los dos, 76.2 es el máximo valor. ¿Dónde cambian en los intermedios? En la arena, por ejemplo, la arena. La arena en la SUX habla de 76.2 milímetros a 4.75 milímetros, casi es medio milímetro, medio centímetro, eso se puede ver. La arena para el ASTO es más chiquitita todavía. Y de ahí se hace más pequeñito de la arena, de 4.75 a 0,075. Imagínense cómo vamos a ver 0,075 milímetros. Es casi imposible. Bien, los finos, es decir, limos y arcillas, menor a 0,075. Entonces, fíjense, las arcillas son pues las partículas más pequeñas de la mecánica del suelo, 0,075. ¿Y cómo medimos? Pues en el laboratorio lo aprendemos a medir. Hay un método que se llama el hidrómetro. Y bueno, vamos a hacer el ensayo del hidrómetro también. Y ahí vamos a sacar el diámetro de una partícula, de cualquier partícula. Entonces, ahí lo vamos a corresponde ver. Bueno, está claro, y de este cuadro que tenemos que sacar, que para la próxima clase, 3 pulgadas hacen el puño de la mano, una piedra más grande que el puño de la mano, no la traemos directamente. Bien. Los suelos gruesos provienen de la desintegración mecánica que estuvimos hablando, las gravas y las arenas. En realidad esto es un repaso a lo que acabamos de ver en el cuadro. Suelos finos también está, es un repaso, y ahí con el cuadro ustedes ya van a poder saber todo eso. Bueno, la representación gráfica de los suelos. Existe esta representación gráfica. Si nosotros queremos dibujar gravas, la grava tiene una clasificación de 2. Por ejemplo, hacemos un cuadradito y cuando estamos haciendo un plano, y ahí decimos, estos son gravosos.
Pero esto tiene gravas, es un poco más espaciado y el dibujo es más pequeño. No van a dibujar esto y van a poner esto. Y van a decir gravas, ¿no? Pues ahí ya van a tener que devolver el título. Entonces tienen que seguir nomás la norma. Las arenas también tienen su forma de dibujar. Esto es convencional. Los limos, limosos y los limos comunes. La arcilla común y los arcillosos. Entonces son dos formas de dibujar. Ahí están las formas. Esto también está en la guía, va a estar en la guía para que ustedes lo vean. Y también hay combinaciones en esas formas. Por ejemplo, si han encontrado arcilla con limo, lo dibujan de esta combinación. Limo arenoso también hacen una combinación de los dibujos. Esto está reglamentado. No podemos nosotros poner de nuestra cosecha e inventarnos un dibujito para la arcilla orgánica, por ejemplo. No, tenemos nosotros que seguir la regla. Bien. Las unidades más usadas en el laboratorio, bueno, si ustedes ven los libros, la mayoría de los libros hablan de Newton, ese es el sistema internacional. Pero bueno, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros hablamos, bueno, el Newton es una unidad derivada, pero el sistema internacional trabaja con kilogramo, con metro, el mecasimal, y bueno, ustedes ya en el tema de las unidades lo saben. Lo que es cierto es que en el laboratorio nosotros vamos a medir la masa en kilogramo o gramo. No hay más. El tiempo en segundos. El volumen en litros, mililitros o centímetros cúbicos también. Ojo, que aquí no lo puse. Entonces, puede ser mililitros, pero también hay unidades de centímetros cúbicos. Entonces, estas son las unidades que nosotros manejamos en el laboratorio para no hacernos más complicaciones. Una vez que tenemos eso, esto también está en la guía para que ustedes sepan. Bueno, también vamos a hablar del esquema volumétrico del suelo. Resulta que el suelo es esto. Aquí tenemos una muestra. En el suelo hay pues el sólido y se llama fase sólido, es la parte mineral. Dentro del suelo, como hemos dicho, es un material suelto, terroso. Si nosotros agarramos del suelo y sacamos una piedrita, eso soltamos así. Bueno, resulta que el suelo tiene un volumen donde exista agua y existe aire. Este negro, por ejemplo, representa vacíos. Esa es la fase aire y la fase agua justamente está entre las partículas. Entonces, el suelo tiene tres fases, fase aire, fase agua y fase sólido. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, vamos a traer todos los sólidos y los vamos a juntar aquí para que no haya nada de aire ni agua. Vamos a traer todo el agua y lo vamos a juntar aquí y la fase aire aquí. Entonces, en estos tres elementos de un suelo, podemos definir, por ejemplo, a la izquierda vemos volúmenes. Si yo mido de aquí a aquí, este es el volumen del sólido, de la fase sólida, B sub S. Si mido de aquí es BW, esa es una notación del agua para todos los libros, significa volumen del agua, volumen del aire, y esa unión de volumen del aire y volumen del agua se llama volumen de vacíos. En general se utiliza este. ¿Por qué? Porque a veces calentamos al suelo y con la calentura hace que el agua se vaya, se evapore y la fase aire va a ocupar todo este espacio. O a veces hacemos saturar al suelo y la fase aire desaparece y la fase agua se llena. Entonces, estos son muy variables. ¿Y qué hacemos? Necesitamos trabajar con elementos más constantes. Por eso, no va a cambiar aquí el volumen de vacíos. Por más que se sature o esté seco, el volumen de vacíos va a ser el mismo. El volumen total es la suma de todos. El volumen de sólidos es constante, nunca cambia. Por este otro lado tenemos la masa. La masa, hay dos masas, porque la tercera, la masa del agua, digo, del aire, es igual a cero. La masa del agua y la masa del sólido es lo que significa. Nos interesa, la masa total es esto. Por ejemplo, si yo divido la masa del agua entre la masa del suelo, del sólido, voy a tener contenido de humedad y ese es nuestro primer ensayo.
Entonces, eso es lo que vamos a sacar. La relación de vacíos, son relaciones de vacíos, relación porosidad, volumen de vacío sobre volumen de sólido, y bueno, estas son fórmulas útiles para ustedes en el momento de cálculo, pero que también vamos a ir viéndolo en la parte del texto. Por ejemplo, la próxima clase, en la parte del texto, de la teoría, yo ya debo avanzar relaciones volumétricas y gravimétricas. Entonces, pero aquí yo le puse en este capítulo para que ustedes ya vayan lo que van a usar más rápidamente, sin que conozcan toda la teoría, pero lo que se va a usar. Las relaciones de masa, masa total, bueno, aquí están las relaciones de masa y las relaciones de volumen. Y aquí está el contenido de humedad, que también va a estar en su parte de la guía. Bien, eso es lo que vamos conceptualizando. Densidades, esto también conocen. La densidad del suelo húmedo es igual a masa sobre volumen. La densidad del suelo seco es rho sub D, es el simbolito para que significa seco. La masa del suelo seco sobre el volumen, y así vamos viendo una por una. Todos estos valores los vamos a conocer con los ensayos. Es más, la última, por ejemplo, la densidad relativa del sólido, G sub S, es un ensayo, es toda una práctica que tenemos que hacer en laboratorio. Es la segunda. Tipos de muestra. Bueno, aquí por ejemplo hay la muestra inalterada. La extracción de muestra inalterada debe ser muy cuidadosa cuando nosotros vamos a ver. Por ejemplo, aquí excavamos alrededor sin perturbar esto. Y esto lo sacamos y lo vamos tallando artesanalmente con la mano. Lo protegemos, lo envolvemos en un trapo, en un material que no se golpee tratando, porque si esto se golpea, seguramente este pedazo de suelo se va a rajar internamente y no sirve. Si nosotros estamos sacándolo así, de forma inalterada, es porque queremos ensayarlo inalteradamente. Este tipo de muestra la hacemos en suelos 2. Ahí yo les voy a mandar a traer muestra inalterada. En este momento nosotros vamos a trabajar con puro muestra alterada. También tenemos que ver, la muestra alterada significa que se altera, vamos nosotros y perturbamos la zona de muestreo. Con la pala sacamos, extraemos, por ejemplo aquí metemos la pala, sacamos un poco de suelo, venimos aquí, volcamos la pala y va a caer, formamos este camelloncito, no lo vamos a tirar como albañil de aquí a allá, no, aquí se saca, se traslada la pala hasta cierto lugar, se la vuelca la pala y el material va a caer de forma vertical y se repite la operación. Es lo que debemos hacer cuando vayamos a la próxima clase. Se repite la operación varias veces hasta formar este pequeño camellón de muestra. Este lo vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos este pequeño camellón, obviamente vamos a ver algunos criterios para definir el muestreo. Bueno, estos criterios que también lo puse, para que ustedes sepan, porque alguna vez van a ir. Por ejemplo, ahí vemos cuadros, pero vamos a suponer que ese cuadro es una vista de planta, de zonas de muestreo. Entonces, cuando nosotros vamos a muestrar, si nosotros queremos ir a muestrar todo un terreno, tenemos acá, entonces tenemos que hacer muestreo de cuadrícula, si queremos, para tratar de sacar muestra de todo el terreno. Y esa muestra la vamos a procesar en laboratorio. Otra forma, también otro criterio es muestrear en zigzag, de así o de esta manera. Eso significa para nosotros sacar muestras como que me van a ayudar, o sea, si todo este material que procese los suelos, voy a conocer sus características y propiedades y pueda afirmar que esas son las características y propiedades de todo este terreno. Entonces, pero sería muy difícil que yo fuera, no haga nada de esto y solo saque de un rinconcito. ¿Sería representativo esta muestra para todo el terreno? No, no es representativo. La idea es tener una representatividad de las características y propiedades de todo el terreno.
Hay muestreo 3 al bolillo, diagonal, 1, 2, 3, o lo haces diagonales. Muestreo simple, y aleatoriamente vas tratando eh, de explotar la experiencia del muestreador. Estratificado, hay referenciado, bueno, hay diferentes formas de muestreo. Bueno, esas son las muestras. Yo lo puse ahí como criterio para que yo sé que alguna vez lo van a necesitar. Técnicas de cuarteo del muestreo, de la muestra. La primera técnica es esta. O sea, para la próxima hay que llevar una pala y hay que llevar una bolsa de potencio grande. Esta no es una bolsa, eso es una manta, pero generalmente la bolsa la rompen por un costadito, la estiran y ya tienen la mantita. Y aparte tienen que llevar otra bolsa para traer. Bueno, esta manta nos hace falta. También se busca un palo. Generalmente llevan los chicos un palo de escoba, un palo más larguito. De tal manera que se lo introduce de esta manera, la bolsa. Nosotros con la pala vamos cargando, traemos con la pala caminando y volcamos aquí en un solo punto, el material tiene que caer vertical, va a formarse el camellón. Una vez que tenemos eso, obviamente vamos a proceder a aplanar. Ya una vez que hemos formado el camellón, decimos basta. Con la misma pala aplanamos la parte de arriba y tenemos una figura troncocónica, de esta manera. Entonces lo tenemos ya definido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Obviamente vamos a levantar una persona, agarra a un compañero de aquí y el otro de aquí y empieza a mover despacito, a levantar un movimiento vertical hacia arriba, empieza a levantar y este suelo se va a empezar a separar en dos partes. Se va a empezar a separar. Luego se saca el palo por un costado y se lo introduce por el otro de forma perpendicular para hacer la misma operación. ¿Qué significa? Que vamos a tener esta situación. Entonces aquí hemos levantado, lo hemos dejado levantado y separado, y vamos a dividir nuestra torta troncocónica de suelo en 4 partes iguales. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer esta operación en sentido perpendicular. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos paramos a mirar y decimos, ¿cuál es la lógica de seleccionar qué voy a llevar? Si ustedes se fijan, este material no se fijen en las figuras rojas, sino este material, aquí se fijan, ven el detalle, hay pura piedrita gruesa. Y aquí en su antagónica, o sea, en su cruzada, hay piedrita delgada. O sea, este tendría que ser parecido a este. Si hacemos esto, yo no puedo seleccionar estos dos. Está mal cuarteado. Sin embargo, esta sí se parece a esta. Entonces, yo ya he chequeado aquí, muestra dos, este y este lo levanto y al saco que vamos a traer al laboratorio para poder nosotros establecer nuestro trabajo. Una vez que tenemos eso, obviamente vamos a poder muestrear. Esa es la forma de muestrear. Esto se llama un cuarteo en el sitio. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque esta es la forma de traer una muestra representativa. Imagínense si yo selecciono este pedacito. Voy a ir al laboratorio, voy a hacer todos los ensayos con este pedacito. Pero es como mentirme porque este pedacito estoy llevando fino y me va a salir características y propiedades de un solo fino, que no va a ser representativo de la muestra, no va a ser representativa. Y ahí sonamos. O sea, volver al río, de nuevo a volver al lugar y volver a hacer todos los ensayos que hacemos en un semestre. Entonces, por eso nosotros tratamos de darle precisión a nuestro trabajo como ingenieros. Tenemos que traer de esta manera. El cuarteo en el laboratorio, esto lo vamos a usar siempre. ¿Cómo trabaja el cuarteador? Este es un cuarteador metálico. Entonces nosotros tenemos. ¿Y qué consta ese cuarteador metálico? Bueno, aquí en la parte superior hay
canaletas. O sea, hay placas que dividen a las canaletas. Pero de esta canaleta baja una como resbaladero. Entonces, o sea, son huecos, son canales huecos que bajan la mitad para este lado y la mitad para este otro. Estas son cajas colectoras. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Con la pala disponemos el suelo aquí encima y lo dejamos caer libremente. Unas partículas van a caer allá y otras a este lado. Se va a separar uniformemente. Este material nos va, después nosotros podemos agarrar cualquiera de estos dos, para trabajar. Entonces, esa es la idea. No podemos ir a sacar directamente del saco que tenemos guardado para hacer el ensayo. Ahí estaríamos haciendo un error muy, pero muy grande. Entonces, la muestra extendida secando en bandeja, por ejemplo, hay bandejas metálicas, la secamos, siempre vamos a trabajar, y con la pala, obviamente, traemos y vamos definiendo. Fíjense, el material se va a ir para un lado y para el otro lado. Así se forma, se cuartea en el laboratorio. Hemos visto dos formas de cuarteo. El cuarteo en el campo, que vamos a hacer en el río, y también el cuarteo que se hace en el laboratorio. Entonces, esto es preciso y clave. Bueno, hasta aquí es el fin de la práctica. Bueno, los conceptos. Bien. Entonces, en ese sentido, es lo que vamos a trabajar nosotros para la próxima